El síndrome nefrótico es el conjunto de signos y síntomas generados por la alteración patológica del glomérulo, es decir, una glomerulopatía, que se manifiesta por el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular a las proteínas plasmáticas. Se caracteriza por edema generalizado, proteinuria mayor de 3.5 gramos cada 24 horas, hipoalbuminemia menor de 3 gramos por decilitro, dislipidemia y lipiduria. Se caracteriza por proteinuria típicamente menor a 3 grados cada 24 horas de una magnitud suficiente como para provocar hipoalbuminemia. Albúmina sérica, característicamente entre menor de 25 miligramos por decilitro, suficiente como para provocar edemas. Hiperlipidemia, aumento de la síntesis hepática de las lipoproteínas secundario a la pérdida de las proteínas. La permeabilidad del filtro glomerular a la albúmina está aumentada como resultado de la lesión de la membrana basal glomerular y el aumento del tamaño de los poros. La pared capilar se hace permeable a las proteínas de mayor peso molecular a medida que aumenta la gravedad de la lesión. Una proteinuria masiva provoca el descenso de la albúmina plasmática y por lo tanto edema tisular. En un adulto, la pérdida de más de 3 a 5 gramos de albúmina al día puede causar hipoalbuminemia, pero algunos pacientes presentan proteinuria de la magnitud del síndrome nefrótico sin tener un síndrome nefrótico. Evidente porque la síntesis de albúmina compensa su pérdida. Una cantidad limitada de las proteínas filtradas puede ser absorbida mediante endocitosis, pero si se supera este mecanismo se pierden proteínas por la orina. Una concentración normal de albúmina dentro de los capilares mantiene la presión osmótica coloide y cuando ésta se reduce, retoma menos líquido a lo que son los capilares, causando edema en los tejidos periféricos. El descenso del volumen circulante estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando aún más la retención de sodio y agua, empeorando los edemas. Es posible que se pierdan otras proteínas plasmáticas, incluidas inmunoglobulinas y las proteínas que controlan la coagulación. Las complicaciones del síndrome nefrótico son las siguientes. Inmunosupresión, aumenta el riesgo de infección. Estado de hipercoagulación, aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis de las venas renales. Hiperlipidemia, aumenta el riesgo de enfermedad vascular y cardiopatía isquémica. Su tratamiento consiste en control de la presión arterial, reducción de la proteinuria, mediante inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Control de la hiperlipidemia, anticoagulación. Si aparece un estado de hipercoagulación, el riesgo de trombosis va a aumentar a medida que desciende la albúmina, y el tratamiento de la causa subyacente, si es posible, por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, los corticosteroides en dosis altas eliminan la proteinuria hasta el 90% de los casos. La lesión renal aguda o bien la insuficiencia renal aguda es el deterioro de la función renal que se produce en horas o días. En esta, la urea y la creatinina aumentan rápidamente y se asocia habitualmente, pero no siempre, con oliguria y suele ser reversible, aunque no en todos los casos. Sus consecuencias son peligrosas, entre ellas la sobrecarga de volumen, la acidosis metabólica e hiperpotasemia. Por lo general, la anamnesis, la exploración física y los datos de laboratorio permiten una clasificación adecuada de la lesión renal aguda. La uremia prerrenal se caracteriza por los antecedentes de los factores precipitantes y la oliguria. La lesión tubular intrínseca se asocia a los factores precipitantes, pero la diuresis puede ser baja, normal o alta, en función de la gravedad de la lesión. Los trastornos glomerulares y vasculares pueden debutar con hematuria, edema, hipertensión y oliguria. La diuresis en la lesión renal aguda postrenal puede ser normal, baja y puede asociarse en masas a los flancos o en la vejiga en la exploración. Existen 3 tipos de causas principales para la lesión renal aguda. La primera de ellas, causas prerrenales de lesión renal aguda. Entre ellas se encuentra la reducción del volumen circulante eficaz debido a hipovolemia.
por ejemplo, hemorragia, deshidratación, quemaduras. La insuficiencia cardíaca o hepática, el shock, que también puede provocar necrosis tubular aguda, la estenosis o émbolos de la arteria renal, los inhibidores de la ECA y los AINES. Estos alteran los mecanismos de autorregulación renal de modo que pueden predisponer a la lesión renal aguda prerrenal. La segunda causa principal son las causas renales intrínsecas de la lesión renal aguda. Entre ellos se encuentran la necrosis tubular aguda, debida a isquemia. Esta se puede deber a cualquier causa prerrenal. La toxicidad de fármacos, entre ellos la gentamicina, aciclovir, metotrexato y también debido a toxinas, entre ellas mioglobina y lipopolisacáridos en la sepsis por gram negativos. La nefritis intersticial aguda está debida a fármacos, infecciones, hipercalcemia, mieloma múltiple. Y por último tenemos las enfermedades glomerulares como glomerulonefritis aguda, glomerulonefritis rápida progresiva y enfermedades vasculares, entre ellas vasculitis, hipertensión maligna y microangiopatía trombótica. Y por último, la tercera causa de la lesión renal aguda es las causas posrenales de la lesión renal aguda, entre ellas la obstrucción de la salida del flujo vesical debida a hipertrofia prostática benigna o estenosis uretrales, tumores, entre ellos las neoplasias malignas de próstata, vejiga o ginecológicas. Los cálculos, estos deben ser bilaterales para causar insuficiencia renal. La fibrosis retroperitoneal que genere obstrucción uretral. Y para tener en cuenta, la obstrucción tiene que producirse en ambos riñones o en un único riñón funcionante para que aparezca insuficiencia renal aguda. El tratamiento, va a depender de la causa desencadenante y siempre va a ser importante una reposición adecuada de los líquidos para optimizar el flujo sanguíneo en los riñones. La hipovolemia es una causa frecuente de la insuficiencia prerrenal y si no se corrige, esta dará lugar a la necrosis tubular. La hipovolemia debe tratarse rápidamente con líquidos intravenosos. Los signos clínicos de la deshidratación son disminución de la turgencia de la piel y la hipotensión arterial, así también como la pérdida de peso. Estos signos deben tenerse muy en cuenta, ya que en ocasiones es necesaria una vigilancia invasiva de la presión venosa central para confirmar la hipovolemia. La insuficiencia renal crónica es la disminución de la función renal expresada por una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.573 metros cuadrados, o como la presencia de daño renal debido a alteraciones histológicas, albuminuria, proteinuria, alteraciones del sedimento urinario o alteraciones en pruebas de imagen de forma persistente durante al menos 3 meses. Su etiología se basa principalmente en el daño renal producido por diferentes noxas y se manifiesta como una lesión crónica cicatrizal que lleva a la destrucción progresiva de la unidad progresiva de la función renal, el nefrón, con disminución de su número. Esto desencadena modificaciones hemodinámicas intrarrenales de compensación inicial que producen la redistribución del flujo plasmático renal hacia los nefrones remanentes sanos. De esta manera aumenta en ellos el filtrado glomerular, mecanismo que se denomina hiperfiltración. La insuficiencia renal crónica se define como la presencia de daño renal por más de 3 meses y se subdivide en estadios según su gravedad. Estadio 1, en este el daño renal crónico con filtración glomerular normal o mayor a 90 mililitros por minuto entre 1.73 metros cuadrados. El estadio 2 existe daño renal crónico con descenso leve de la filtración glomerular entre 60 y 89 mililitros por minuto entre 1.73 metros cuadrados. En el estadio 3 existe daño renal crónico con descenso moderado de la filtración glomerular entre 30 y 59 mililitros por minuto entre 1.73 metros cuadrados.
En el estadio 4 existe daño renal crónico con descenso severo de la filtración glomerular entre 15 y 29 mililitros por minuto entre 1.73 metros cuadrados. En el estadio 5 existe daño crónico, esta con falla renal establecida con filtración glomerular menor a 15 mililitros por minuto entre 1.73 metros cuadrados o con tratamiento sustitutivo de diálisis y se le designa también como nefropatía terminal. En el cuadro clínico se puede llegar a presentar alteraciones como poluria, anemia y retención de productos nitrogenados, lo cual provoca alteraciones de volumen y ritmo diurético. La anemia, esta puede ser normocítica y normocrómica, y retención de los productos nitrogenados produce aumento de los valores de sangre de urea, creatinina y otras moléculas intermedias. Sus complicaciones se basan principalmente en hipertensión arterial y esto se genera principalmente debido a la inadecuada retención renal de sodio, lo que va a originar la hipertensión arterial. También va a presentar alteraciones del metabolismo, fosfocalcio y el deterioro de la función renal o con una disminución de la presión urinaria con su consiguiente aumento de sangre. También causa desnutrición y esta se asocia a múltiples factores tales como la anorexia, acidosis, la retención de insulina y proteinuria. También lleva a alteraciones hidroelectrolíticas del estado ácido-base y esta es debido a que el balance de agua, de sodio y de potasio se mantienen en niveles de filtración glomerular de 10 mililitros por minuto. Y por último, causa alteraciones neurológicas y estas se observan comúnmente síntomas sensitivos manifestados como parestesias quemantes, piernas inquietas y adormecimiento de los pies. Esto se debe a la retención de los productos nitrogenados. En el tratamiento se puede encontrar la nefroprotección y esto es una estrategia múltiple que incluye medidas farmacológicas y no farmacológicas para interrumpir o revertir el progreso del daño renal. Entre las medidas farmacológicas se encuentran las dosis de aspirina bajas aproximadamente de 100 miligramos al día. Los medicamentos pueden causar hasta el 20% de los casos de insuficiencia renal aguda crónica. También se puede administrar albuminuria, proteinuria, debido a que la ingesta elevada de sal en la dieta puede anular el efecto antihipertensivo de la mayoría de las drogas y el efecto antiproteínico